para todas las personas, que muchos de ellos quizás están de vacaciones, hay recambio de turistas, supongamos que estamos en una situación extrema en un camping, tenemos a la abuelita que quizás está ahí con la presión alta, ¿cómo podemos actuar ante una situación de ese estilo y cómo nosotros como familia también deberíamos quizás tener ciertas atenciones con esta persona? Bueno, hay ciertos grupos de riesgo donde manejar la presión es más difícil. Por ejemplo, los adultos mayores, ya con los años, la presión tiende a bajar un poquito también. Ya en los adultos mayores estamos hablando porque las arterias ya no tienen la misma capacidad. ¿Ya? Entonces, un adulto mayor, por ejemplo, que esté en un camping y esté en un lugar con mucho sol, por ejemplo, podría tener una cierta descompensación. ¿Ya? ¿Y qué es importante ahí? Primero, no exponerlos a los horarios peak, ya de donde de 11 a 4 de la tarde. Así es, no exponerlos. Y además, hidratarlos, ¿ya? No sobrehidratarlos tampoco, ¿ya? Sino que hidratar, por ejemplo, cada 2 horas, aunque la persona no tenga sed, igual hay que tomar agüita, ¿ya? Y eso en el fondo para que el organismo lo ayudemos un poquito a compensar, ¿ya? Porque el adulto mayor le cuesta más compensar porque, como les hablaba, las arterias tienen un problema, o sea, reaccionan tardíamente, no se constriñen cuando hay que hacerlo, o sea, no se vasodilatan también cuando hay que hacerlo. Doctora, esto afecta al 36% de la población, que es bastante a nivel nacional. ¿Qué de alguna forma en qué estamos fallando como sociedad? Y aquí me quiero detener también en un punto que es súper importante, la alimentación. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sobrepeso? ¿Qué pasa cuando tenemos una vida sedentaria, no hacemos deporte? ¿Tiene relación también estos hábitos negativos que tiene gran cantidad de la población hoy día? Mucho, porque la verdad es que dentro de los factores principales de nuestra sociedad moderna, que somos más sedentarios, ¿ya? ¿Y qué provoca esto? Que nuestras arterias se vayan dañando más con el tiempo, se pongan más rígidas con el tiempo, porque el hecho de hacer ejercicio libera una serie de sustancias que permiten que nuestras arterias, nuestro corazón se vaya adaptando, ¿se fijan? Porque es como si la arteria se pone rígida, nuestra bomba, que es el corazón, imagínense una manguera, ¿se fijan? Pero que la bomba donde sale agua está fallando, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces el agua cuando pase, la manguera está rígida, le va a costar más pasar, ¿cierto? Entonces estas arterias se van a hinchar más, se van a constreñir más y va a costar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las formas para poder tener una vida más saludable y evitar la hipertensión es, primero, el ejercicio idealmente 3 veces por semana. Segundo, el consumo de agua constantemente, agua sí, porque también ahí hay muchos mitos, porque a veces uno dice, es que una cerveza, por ejemplo, que me quiero refrescar. Pero el alcohol también, el problema que tiene es que arrastra el agua hacia afuera. Entonces, igual provoca alteraciones en la presión. La forma de hidratar es el agua, ¿ya? Y tercero, que es un punto súper importante, el consumo de sal. ¿Ya? Porque nosotros no solamente encontramos la sal, por ejemplo, que yo echo mucha sal a la comida, no, sino que también tenemos que tener en cuenta que los productos como los embutidos contienen mucha sal, ¿ya? Y eso es como, no lo vemos. El completito en los lugares ahí donde vamos de viaje, vamos con el completo, vamos con el pan, el exceso, sobre todo en esta época del año donde se hacen muchísimos más desarreglos cuando vamos, por ejemplo, de vacaciones. Efectivamente, o llevamos jamón que viene encurtido, se fijan, que contienen mucho sodio. Son muy ricos, pero contienen mucho sodio. Claro. Y ahí, en cuanto estamos hablando de los alimentos, oye, entre paréntesis, ¿te salió bien el examen, sí? Lo voy a dejar en suspenso, pero al parecer no tendría hipertensión. La gente quiere saber. Hipertensión detectada. Por eso estamos hablando del tema. Doctor, pero por ejemplo, en cuanto a lo que mencionaba la Conci de los alimentos específicamente, ¿cuáles son los que quizá usted pudiera identificar o nos pudiera decir también que tienen un mayor índice de sal y que deberíamos evitar? Por ejemplo, se me ocurre el queso. Sí, bueno, el queso también tiene un alto índice de sodio, ¿ya? Y aparte que además puede tener mucha grasa y que también nos afecta, grasa negativa en el fondo, que grasa, en el fondo colesterol, porque hay un colesterol que es malo que le llaman, y hay otro que no es tan malo que es bueno, ya que está el HDL, que ese es bueno, y el malo que son el colesterol LDL, ya son distintos. ¿Y ahí qué podría pasar con una persona, por ejemplo, que consume todos los días queso?
Bueno, primero puede aumentarle el sodio, entonces va a retener más agua, va a tener más hinchazón, por ejemplo, en las piernas, va a estar más hinchado y eso va a sobrecargar el sistema. Claro. ¿Ya? Y significa que las arterias también las vamos a sobrecargar más. Claro. ¿Ya? Y otro alimento, por ejemplo, los que mismos que estábamos hablando, los embutidos. ¿Ya? Los embutidos contienen mucha sal. Exactamente. Principalmente. Y una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión o tiene insuficiencia cardíaca y usa medicamentos, por ejemplo, los diuréticos, los clásicos, que es como la clásica furosemida, que se usa la furosemida, ¿qué hace? Arrastra líquido, ¿ya? Nos bota líquido en el fondo para poder bajar un poquito la presión. Los hipertensos tienen que usar esos medicamentos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Nos podemos deshidratar más. ¿A qué nos referimos con diuréticos, por ejemplo? Sí. Laxantes, eso también están dentro de lo que es los diuréticos, porque es una pregunta que es súper importante. Hay gente que toma medicamentos y que efectivamente eso también en un alto porcentaje puede ayudarlos a la hipertensión. En este caso, por ejemplo, algunos anticonceptivos. Sí, algunos anticonceptivos podrían aumentar la presión, pero los principales que nosotros tenemos que tener en cuenta, los diuréticos los usamos para bajar la presión. Los hipertensos usan distintos fármacos y son distintas familias de medicamentos. Hay algunos hipertensos que tienen que usar una familia de fármacos que se llaman diuréticos. ¿Qué hacen los diuréticos? Botan agua, ¿ya? Botan agua para que en el fondo no se hinchen las piernas, por ejemplo, el riñón no se sobrecargue, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con eso? Que también perdemos electrolitos, ya que los electrolitos, que en el fondo son los que nos permiten tener un balance en nuestro cuerpo. Claro. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con eso? Ellos tienen más tendencia a deshidratarse. Entonces, ¿qué alimentos podemos consumir las personas que están usando diuréticos? Alimentos que contengan potasio. Por ejemplo, pueden comer plátano, tomate, que también tiene potasio, la lechuga, idealmente un consumo balanceado de frutas y verduras. Eso puede ayudar. Y en el caso, por ejemplo, de un tema que es bastante importante, que quizá en una época donde avanzamos muy rápido, uno es el estrés y otro el tema de utilizar quizás estas bebidas energéticas para poder tener más energía, pero que isotónicas, pero que también nos afectan bastante desde un punto de vista como nutricional, pero también desde la salud. Efectivamente, las bebidas energéticas contienen mucha cafeína. Bueno, y además de todo el azúcar que contienen, ¿y qué ocurre con la cafeína? En dosis alta nos acelera en el fondo del corazón, provoca taquicardia, ¿ya? Entonces, taquicardia significa que el corazón late más rápido. Entonces, en un hipertenso, que su arteria está mala, por así decirlo, la manguera está más rígida, ¿qué ocurre? Si nosotros aceleramos la bomba, que el corazón la aceleramos, provocamos más presión sobre la arteria y más sube la presión. Entonces, los hipertensos no debiesen tomar bebida energética, debería estar totalmente prohibido para ellos. Sí, hay muchas personas que se dejan estar, probablemente ni siquiera saben que están con hipertensión, sí van sintiendo, por ejemplo, el ritmo cardíaco un poco más rápido. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas señales que podríamos comprender en caso de que tengamos algún familiar, por ejemplo, con algunas características que nos denoten que estamos frente quizás a esta problemática de salud? Así es. Bueno, la hipertensión algunos le llaman como el enemigo silencioso, otros le llaman más el asesino silencioso, porque en el fondo la hipertensión no siempre da síntomas. Entonces, de repente, en las fases iniciales nosotros no vamos a sentir nada, ¿ya? Pero el daño en la arteria, el daño en nuestro organismo, en nuestros riñones también sí se está produciendo. Entonces, cuando ya las cifras de presión son más altas, uno empieza a sentir algunos síntomas. Por ejemplo, mareos, dolores de cabeza más intensos, un pito en los oídos, pero no siempre son frecuentes estos síntomas. Pero esos son algunos indicios de que uno debería controlarse. Y siempre es bueno tener la forma de tomarse la presión con estos aparatos, los tensiómetros, hay algunos que son de muñeca. Sí. Ahora la gracia es que muchos son automáticos, o sea, son a pila y uno no necesita tener como un estetoscopio para poder medirla, ¿no? Idealmente tener uno de esos en la casa, sobre todo si soy hipertenso. Súper. Hoy en día en la consulta específicamente, doctor, ¿qué usted está observando respecto de cómo los pacientes se están cuidando con el tema de la hipertensión y específicamente cuáles son los factores repetitivos también que se están dando? Si bien la hipertensión tiene varios factores, hay una hipertensión que es esencial, que le llaman, que uno viene con esto porque es como genético, que nacemos con esto, y hay otra que es secundaria.
nosotros también podemos hacer muchas cosas para impedir que la hipertensión se manifieste en nosotros. Y lo que se ha visto mucho con esta sociedad que hoy en día cada vez más sedentaria, cada vez estamos enfrascados como en la parte tecnológica. El uso del celular, yo creo que es un gran gatillante de que tengamos muchos problemas de salud día. Sí, de sedentarismo, porque ahora usamos mucho el celular, estamos viendo todo el tiempo videos en YouTube o en lo que sea, no salimos, no nos movemos. Eso es lo que he estado yo, al menos nosotros como médicos hemos visto mucho más en este tiempo, donde la sociedad se ha vuelto demasiado sedentaria y no hacemos ejercicio, nos quedamos en la casa, y son factores que van contribuyendo de a poco a que nuestro organismo se vaya dañando, y es un daño que obviamente nosotros no lo percibimos al inicio. ¿Y qué es irreversible, doctor? En distintas etapas puede ser irreversible. En etapas iniciales, donde todavía podemos hacer, donde está recién la arteria está remodelándose, por así decirlo, se están poniendo más rígidas, nosotros podemos llegar a un punto para mejorarlo, ¿ya? Para que el daño no se haga irreversible. Pero ya en etapas más avanzadas, cuando yo ya tengo años de que estoy hipertenso, es muy difícil volver atrás. Si nosotros podemos manejarlo y controlarlo para que no siga avanzando, ¿ya? Pero el punto es que la hipertensión no solamente daña la arteria o el corazón, sino que por rebote va a dañar el riñón también, ¿ya? Va a dañar el riñón, va a dañar el corazón, puede dañar los pulmones también, porque en el fondo, ¿qué ocurre? Nuestras arterias van a tener una incapacidad de hacer esta dilatación o constricción cuando lo requiere, y se genera una presión hacia todos lados en el fondo, y por eso provoca daño en el riñón y en otras partes, diciéndolo como en palabras sencillas. Sí, es muy importante que podamos tener este tipo de conversaciones porque lamentablemente, y como el doctor nos ha ido conversando, es un enemigo silencioso que muchas veces, si es que no lo detectamos a tiempo, puede causarnos bastantes problemas. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que hoy día podemos tener y acceder para obviamente ir trabajando y tratando de mejor manera la hipertensión? Sí, va a depender de los estadios de la hipertensión, o sea, la fase de la hipertensión. Cuando es una hipertensión leve o es prehipertenso, uno, como les decía, en cifras de 130, con 80 y tanto, por ejemplo, nosotros podemos tomar una serie de medidas y no necesariamente los fármacos. Idealmente los fármacos dejarlo cuando ya la persona es hipertensa y obviamente que el médico lo indique, ¿ya? Pero antes de ser hipertenso nosotros podemos tomar todas las medidas que hemos estado hablando delante, por ejemplo, ejercicio, disminución de sal. Por ejemplo, uno debería consumir al día lo que equivale a una tapita de lápiz, Vic, la punta de lápiz Vic de sal, o sea, no más de eso. Y eso también incluye todos los embutidos, todas esas cosas que también contienen sal. Si uno ve la información nutricional, estos clásicos sellos que a uno le caen mal porque en el fondo dice, pucha, tiene mucho sello el alimento, claro. Pero es súper importante porque si contiene mucho sodio, alto en sodio, nos va a provocar que estemos consumiendo más sal durante el día. Doctor, y ustedes también desde la DAS, que es la Dirección de Atención en Salud, que depende del municipio, que son la puerta de entrada de la comunidad, ¿qué se está haciendo respecto a este trastorno, más bien, no sé si llamarlo trastorno o enfermedad desde su punto de vista? Es una enfermedad. Sí, es una enfermedad la hipertensión. Específicamente con la comunidad. Sí. Bueno, a nivel de atención primaria, en los CESFAM, lo que se hace es el control de medicina preventiva, ya que las personas, antes que sean hipertensas, antes que alcancen estas enfermedades, que pueden tener controles previos, que en el fondo se hace un set de exámenes, se controla la presión, o sea, en el fondo es prevenir. El rol de la atención primaria es la prevención y la promoción de la salud. ¿Se fijan? Y dentro de la promoción se encuentran los hábitos los hábitos saludables, finalmente. Entonces ese tipo de actividades se realizan, ¿ya? Exactamente. Nosotros siempre agradecidas y agradecidos de poder tener conversaciones como estas que van acercando obviamente a la ciudadanía durante todo el año, ¿cierto? A las distintas patologías que pueden ser, ¿cierto?, causadas efectivamente por un ritmo de vida complejo, el estrés, ¿verdad?, una mala alimentación, etcétera. Así que siempre agradecer, doctor, la instancia de que se tomen el tiempo de poder estar hoy día aquí con nosotros transmitiendo tan importante información para la gente que nos está viendo y para todos nosotros también. Muchas gracias.